él está tratando, el señor Putin, el dictador Putin está tratando de reagrupar y reorganizar esas repúblicas que se independizaron para ver si logra hacer una gran coalición para oponerse a la OTAN. Y parte de la invasión a Ucrania tiene que ver con eso. Recuérdese que la invasión a Ucrania comenzó en 2014 cuando invadió Crimea, que es un área que le da acceso a una zona marítima importante donde había una base militar rusa y había misiles nucleares. Orlando Goncalves, él es analista, él es consultor político, columnista. Don Orlando, buenos días. Buenos días, Magdiel. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Un gusto tenerlo acá como siempre los lunes acompañándonos y efectivamente la semana pasada analizábamos un poco de las últimas elecciones en el continente. Hoy nos desplazamos a Europa porque ayer hubo elecciones en Rumanía. No, no hubo elecciones en Rumanía ayer, pero hubo elecciones recientemente. Pero lo curioso de este caso es que un candidato, Kalin Georgescu, que no tiene partido, no tiene sede Ujú. de campaña, se postula como independiente, relativamente desconocido, logra la victoria en primera vuelta, tiene que ir ahora a una segunda vuelta el 8 de diciembre, pero logra ganar la elección en primera vuelta con casi el 23% de los votos. Y esto solo usando TikTok y explotando básicamente el, 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 la rabia que tienen los jóvenes porque al sentirse frustrados, al sentirse que no progresan, al sentirse que no tienen oportunidades, que tienen que seguir viviendo con sus padres, que no tienen capacidad de ahorro, capacidad de comprar una vivienda, entonces se inclinan por tendencias de ultraderecha que son negacionistas, son antieuropeístas y culpan de la situación de estos jóvenes a que el país pertenezca a la Unión Europea, son negacionistas del clima, del cambio climático, de la crisis climática. Entonces, todo este enredo hace que los jóvenes le hayan dado esta victoria y él encontró el canal fundamental para comunicarse y el canal es TikTok. Entonces, de hecho, los menores de 24 años, entre 18 y 24 años, más del 31% de ellos votó por este señor Georgescu y tiene a Rumanía al borde de tener un presidente de ultraderecha, o sea, de ser una ex república soviética o de un territorio soviético, ahora puede ser un territorio de ultraderecha. Justo veía que los medios internacionales destacaban que también es prorruso. Y aquí hay algo bien interesante porque ha habido manifestaciones en Georgia, casualmente, por la adhesión a la Unión Europea, las discusiones que se están aplazando, y muchos están diciendo no queremos que Rusia siga ganando territorio. Aquí hay fuertes influencias en Rusia. ¿Cómo entendemos lo que está pasando en esa región? Sin duda, sin duda, fíjate que nada es casualidad. Si vemos Siria, por ejemplo, donde Rusia ha estado metida y ha estado apoyando, como Rusia cambió su foco hacia Europa y ahora está centrada en Ucrania, en Rumanía, en Georgia y en otras, Kazajistán, etcétera, descuidó Rusia y entonces los rebeldes rusos apoyados por Turquía logran recuperar, perdón, logran recuperar Alepo. Entonces, al ser al-Bashar, su fortaleza comienza a debilitarse. Entonces, el caso de Georgia es interesante. Georgia fue a unas elecciones, el gobierno
o el primer ministro, el partido del primer ministro se adueña de la victoria y todo el mundo dice que hay fraude, y sumado a eso entonces toman la decisión de congelar las negociaciones para entrar a la Unión Europea hasta 2018, justamente porque son prorrusos. Entonces Rusia está haciendo una fuerte incidencia en todo lo que fueron sus provincias soviéticas del pasado. Y aquí hay que hacer otro enlace interesante. Cómo un señor en Rumanía desconocido, sesentón, logró entonces ser un fenómeno en TikTok. La pregunta es, ¿de quién es TikTok? TikTok es chino, del gobierno chino. China y Rusia tienen ciertos acuerdos y cierta cooperación sabida, no es nada oculto, así que no me extrañaría que la manipulación del algoritmo en Rumanía hubiese ayudado a este señor. Eso es una posibilidad. Ahora, en Georgia, volviendo a Georgia, el escenario es muy complicado porque no solo se adueñan de las elecciones y las congelan, es que ahora funcionarios del propio gobierno, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, el de Defensa, el de Educación y algunos jueces de las altas cortes han dicho la elección hay que repetirla, esto tiene que cambiar. Más de 150 diplomáticos georgianos han criticado al gobierno porque dice que la posición del gobierno lo que está haciendo es aislarlo. Y tienes el caso de la presidenta. La presidenta es, la presidente es una figura, digamos, representativa del Estado, y ella dice que no deja su cargo porque no se eligió un nuevo presidente, no hay un presidente legítimo electo, y que por lo tanto hasta que no se repita la elección ella no va a dejar su cargo. Y esto es parte de la exigencia de la gente que ya lleva 3 días protestando en la calle con más de 150 detenidos hasta el día de hoy. Claro, y me llama mucho la atención y rescato lo que mencionaba hace un momento, la fuerte influencia que existe. Se percibe un temor, propiamente visto lo que está pasando con Ucrania en este momento. ¿Podría haber quizás ese sosiego dentro de las exprovincias soviéticas que usted mencionaba de ser nuevamente tomadas por Rusia? ¿O cuál parece ser la estrategia que está llevando actualmente Rusia? Parece ser que están tratando, a ver, él está tratando, el señor Putin, el dictador Putin está tratando de reagrupar y reorganizar esas repúblicas que se independizaron para ver si logra hacer una gran coalición para oponerse a la OTAN. Y parte de la invasión a Ucrania tiene que ver con eso. Recuérdese que la invasión a Ucrania comenzó en 2014 cuando invadió Crimea, que es un área que le da acceso a una zona marítima importante donde había una base militar rusa y había misiles nucleares. Dicho sea de paso, Ucrania entregó todos los misiles nucleares que tenía en su territorio, que eran muchísimos, a Rusia. Entonces, Putin está tratando de volverse a organizar y de volver a generar un ambiente de que hay la tendencia a volverse a unir como lo hicieron en el pasado en la República Socialista Soviética. Pienso que eso también es un juego de ajedrez, que lo que busca es presentar esa imagen de fortaleza con la intención de teóricamente entrar a negociar con el señor Trump, que ha dicho que resuelve la guerra en 24 horas. Trump su gobierno, en su primer gobierno, dijo que la OTAN no les hacía falta, que no tenía sentido que ellos pagaran el 40% de lo que costaba la OTAN, que eso estaba del otro lado del Atlántico, y eso en buena medida
es lo que ha envalentonado al señor Putin para tomar Ucrania. La pregunta entonces es, ¿están haciendo todos estos movimientos para volver a construir la Unión Soviética o es una estrategia para negociar el tema de Ucrania? El tiempo nos dirá qué es lo que hay por detrás de esto, pero en todo caso, lo que se ve sumado a la debilidad política y económica que hoy día tiene la Unión Europea es que Europa comienza a fraccionarse. Bueno, muy interesante y sobre todo esto que usted dice que el tiempo nos dirá, porque daría la sensación de que efectivamente hay un interés de por medio de volver a retomar todas esos territorios, y lo digo por la tensión que se siente sobre todo en Europa del Este. Pero mientras que usted menciona que Putin parece tener un plan bien estructurado, la incógnita será quizás en cuáles serán sus objetivos al final. Volvemos quizás a Occidente, en Estados Unidos, en donde todavía los nombramientos de Trump dan de qué hablar y bueno, y el presidente saliente parece que está aprovechando también su poder para indultar a su familia. Sí, es un caso muy, muy, muy particular. Eh, yo no recuerdo haber leído antecedentes de un caso como este donde un presidente indulta a su hijo. El argumento del presidente Biden es que los cargos que surgieron solo después de que varios de sus oponentes políticos en el Congreso los instigaron a que su hijo atacara a Biden y atacara la posibilidad de que se postulara y el señor Hunter, el hijo de Biden, se negó. Luego se hizo un acuerdo de culpabilidad que fue cuidadosamente negociado con el Departamento de Justicia, pero por extrañas razones, argumenta el presidente Biden, esto se demoró en la sala del tribunal y eso le dio la oportunidad a los oponentes políticos de Biden a seguir insistiendo sobre este tema y usarlo como bandera política. Entonces, él dice que perdón, que los cargos, eh, por ejemplo, uno de los cargos es porque se atrasó en el pago de impuestos. Bueno, es cierto, se atrasó, pero los pagó, pagó los intereses y pagó la multa. Entonces, argumenta Biden que cuando esto sucede y una persona resarce el daño, pues esto no tiene ningún caso penal. Y dice él que él espera que los estadounidenses entiendan eh, por qué un padre y un presidente tomaron esa decisión que, reitero, yo nunca había visto tal situación de un padre exonerando a un hijo ante un cargo criminal. Sí, y hubo un gran silencio cuando se estaba dando todo este proceso al hijo de Joe Biden. La pregunta sería ¿por qué hasta ahora, no? Ahora que ya sabe que va a salir de la Casa Blanca, tomar esa decisión de indultar como última medida, digamos, antes de entregar el poder. Bueno, porque si lo hacía antes, en plena elección, si ya los demócratas no iban bien en la campaña, si lo hacía en plena campaña, pues iba a ser un desastre aún mayor. Uno. Dos, lo está haciendo al final de su gobierno, no tiene nada que perder, nadie se lo va a criticar. Bueno, es decir, no tiene políticamente ya no tiene nada que perder. Él ha tenido una larguísima carrera política, fue representante, fue senador, fue vicepresidente, fue presidente, o sea, no tiene absolutamente nada que perder y pues hace lo que, según él declara, su conciencia le pide, que es enmendar una injusticia que se armó en contra de su hijo por cuestiones políticas.
lo cual le da también argumentos al presidente Donald Trump, que ha sido su retórica siempre, de que todos los juicios que se le han montado y todos los cargos que le han hecho han sido por persecución política. Así que si acabamos de ver a un padre indultando a un hijo, no me asombraría nada ver a un presidente que se autoindulte. Bueno, y buena observación precisamente esa, porque ya el discurso de Trump lo refuerza el mismo Joe Biden con el indulto a su hijo, aludiendo a temas de persecución política. El tiempo se está pasando, perdón, Orlando, quiero bajar al sur, a Venezuela. Ayer hubo protestas en varias partes del mundo en apoyo a la oposición que todavía, meses después, reclama sobre todo la liberación de los presos políticos. Sí, la situación en Venezuela sigue muy tensa. Hay más de 2.000 presos políticos. Dentro de esos 2.000 presos políticos todavía hay decenas de menores de edad. Hay testimonios, hay pruebas de que han sido torturados, maltratados, este, no tienen juicio, se hacen juicios colectivos, no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a abogados, les nombran abogados de oficio, etcétera. Y esto se ha venido agravando por 6 personas que están en la embajada argentina en Venezuela. Recuérdese que Argentina y Venezuela rompieron relaciones y entonces ahora quien cuida la embajada es Brasil, quien aceptó cuidar y representar a Argentina en Venezuela. Bueno, ahí hay 6 personas, entre ellas la jefe del comando de campaña de María Corina Machado, que están asilados desde hace meses en la embajada. Desde hace 4 días les cortaron la luz, les cortaron el agua, no permiten que entre un carro tanque o un camión cisterna a llevarles agua, no permiten reparar las líneas eléctricas para volverles a colocar electricidad. Entonces un hostigamiento horrible y por supuesto tampoco han permitido que ingrese comida. Entonces la situación de estas 6 personas es dramática. La manifestación que se hizo en varias partes del mundo es para exigirle a la Corte Penal Internacional que actúe con mayor celeridad ante los casos que ya están documentados de delitos de lesa humanidad cometidos no solo ahora en este proceso electoral, sino cometidos desde 2010, 2008, 2010 en adelante. Entonces, hay casos documentados, en especial 2010, 2015, 2016, 2017, fueron 3 años terribles donde hubo muchísimos fallecidos en las protestas y siguen estos delitos impunes. Entonces, la protesta fue para pedirle a la Corte Penal Internacional que tenga celeridad y tome decisiones. Claro, lo irónico, y veía en TW más temprano Maduro diciendo que Venezuela es el país de la alegría y que empieza diciembre con paz y que así debe seguir, cuando se pinta un escenario totalmente diferente al que realmente se está viviendo. Eso pues es un poco irónico y también creo que llena hasta de enojo el cinismo que se presenta por parte del régimen venezolano. Es correcto. Recuerda que ellos declararon el inicio de la Navidad en octubre. O sea, un país absolutamente irreal donde yo creo que Gabriel García Márquez, cuando hablaba del realismo mágico, pensaba en Venezuela, donde solo la realidad logra superar la ficción. Entonces, un país que decreta por decreto la Navidad comienza el 1 de octubre. Por supuesto, son todo estrategias para tratar de bajar la presión, para tratar de mantener distraída a la gente. Igual que la liberación hace un par de semanas de unos 200 presos políticos. ¿Por qué fue? Fue una bondad
fue un acto de constricción del régimen, de la dictadura. No, fue simplemente para desviar la atención porque se les murió uno de los presos políticos en la cárcel. Por cierto, hay otro personaje, un muchacho muy joven, apenas con 19 años, tuvo un ACV estando preso y no le han prestado la debida atención y el muchacho tiene severos daños y corre el riesgo de morir también. Entonces, es una cosa absolutamente irreal. Como irreal es, perdona que te cambie de país y aprovecho el minuto final, el caso de Guatemala. Eh, el Congreso de la República estaban negociando una ley. Voy hacia atrás. Se recordarán que desde que ganó la elección el presidente Bernardo Álvarez, se ha cuestionado que su partido, Partido Semilla, es un partido ilegal porque en las firmas, en la recolección de firmas para constituir el partido, aparentemente firmaron personas fallecidas. Entonces, hay un pleito entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desde el momento en que ganó la elección y han tratado de ilegalizar el partido. Esto llevó a que el gobierno negociara en el Parlamento una ley que modificaba la ley de partidos políticos y entonces ese delito que hoy día la ley de partidos políticos considera un delito penal, la falsedad del llenado de esos formularios para respaldar un partido, pasaba a ser una sanción administrativa, con lo cual no se eliminaba el partido. Sin embargo, como las negociaciones se han tardado un poco, un juez de la República, a solicitud del Ministerio Público, decretó la ilegalidad del partido y ordenó la disolución del mismo. Entonces, ese pleito en Guatemala, eso es otro país donde también la realidad logra superar la ficción. Y bueno, es un país que uno quiere muchísimo, pero que la política nunca da para aburrirse con todas las cosas que pasan. Oye, don Orlando, quiero quedarme en los últimos minutos en Centroamérica. Bukele ha mostrado interés en la actividad minera, un país, Salvador, que años atrás destacó por literalmente decirle no abiertamente al mundo a la actividad de minería a cielo abierto. Hoy se plantea como una oportunidad. ¿Cómo se toma esto? Porque pareciera para muchos un cambio de discurso para, bueno, Bukele busca los fondos de donde no hay porque necesita cumplir también con su estrategia de levantar económicamente a El Salvador. Yo creo que estás completamente acertado. Es un cambio de discurso, número uno. Hace unos años atrás él se oponía a la minería, al igual que lo hizo la mayoría de la clase política y por eso la prohibieron. Entonces es un cambio de discurso. Y en segundo lugar, tienes razón, está desesperado buscando fondos porque la economía salvadoreña no ha crecido al ritmo que ellos quisieran y no ha permitido que la economía del ciudadano mejore. Sigue teniendo altos índices de pobreza, sigue teniendo altos índices de ingresos muy bajos de la mayoría de la población, las tasas de desempleo se mantienen, no han disminuido. Entonces hay una parálisis económica en el país que puede traer consecuencias y el presidente Bukele sabe que tiene un problema serio entre manos y busca desesperadamente fondos, entre otras cosas porque hasta ahora ha logrado sobrevivir con cerca de 10.000 millones de dólares de deuda que adquirió, deuda que a partir del 2026 tiene que comenzar a pagar. Entonces, hasta ahora no ha pagado un centavo por esos 10.000 millones de dólares que le han ingresado y sigue negociando otros préstamos. Entonces, en 2026 la situación va a ser muy compleja. Él ha aplicado recortes en varias áreas, pero hay dos áreas muy sensibles
en educación y en salud hizo recortes drásticos. Sin embargo, aumentó el presupuesto para el Ministerio de la Defensa por su concepción guerrerista y su concepción de que hay que tener un estado de sitio permanente. Recuérdese que ya van más de 2 años con las garantías constitucionales suspendidas. Entonces, hasta ahora ha podido controlar la situación, pero a partir de 2026 tiene un panorama muy complicado en lo que tenga que comenzar a pagar capital e intereses de esos 10.000 millones de dólares que ya consiguió. Oye, una última pregunta con respecto a esto que usted menciona, porque Bukele, presidente de uno de los países más pequeños del continente americano, se ha convertido en una de las figuras más influyentes. ¿Esto pudiera representarle algún revés en su influencia, sobre todo con respecto a las medidas tan estrictas que ha tomado en El Salvador para controlar la violencia? Sin duda, o sea, el éxito del presidente Bukele está, y eso es innegable, en que logró pacificar el país. De ser uno de los países más violentos del mundo, pasó a ser en un relativo corto tiempo en uno de los países más pacíficos, con menores índices de violencia del mundo. Eso es una realidad y eso lo catapultó. Eso, su manejo sobre la pandemia, el apoyo que le dio a la gente en pandemia, la construcción de un hospital en 90 días, etcétera, etcétera. Algunas acciones efectistas hicieron que el mundo y los reflectores del mundo voltearan a verlo y se ve como un gobierno eficiente. Ahora, han comenzado a surgir y todos los días surgen casos de corrupción, tenemos el tema de las garantías constitucionales, tenemos el tema de que su reelección fue una reelección inconstitucional. Si ahora se le suma que la crisis económica se agrava, por supuesto que su imagen y su favorabilidad dentro de su país va a caer y por supuesto caerá internacionalmente también. Un tema que daría para mucho más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, don Orlando Goncalves, por acompañarnos. La próxima semana pues no estaremos porque es día puente y luego regresa Guillermo, así que para mí un gran gusto haber estado con usted todos estos lunes hablando y conversando sobre temas internacionales. El gusto ha sido mío y seguimos. Claro que sí. Un gran abrazo. Un gran abrazo también para ustedes. Orlando Goncalves, analista, consultor político, columnista. Nosotros nos vamos a cambio comercial y ya está listo Hitler Siga Ruiz a la vuelta para acompañarnos con Capital Financiero.